En la provincia de La Pampa nosotros aprobamos el presupuesto y la provincia de La Pampa ha destinado un buen presupuesto, como siempre lo ha hecho, Sí, sí. destinado a la obra pública. Ha hecho acuerdos con municipios para que algunas viviendas, algún tipo de obras también esté bajo la responsabilidad de los señores intendentes. Y bueno, es lo que estamos esperando, que hace falta acá, no podemos crecer nosotros, no podemos hacer las grandes obras con dinero propiamente de los impuestos de los pampeanos, no nos alcanza. Y nosotros estamos hablando, diríamos, del saneamiento que se habla de la ciudad de Santa Rosa, con el problema que tiene de ruptura o ya de caducidad en todo lo que es el sistema que está colapsado, el sistema de cloaca. Indudablemente esa obra es mucho dinero. Por lo tanto, se pueden ir haciendo cosas paliativas como para ir solucionando por sectores, dándole una solución más o menos, diríamos, para ir sobrellevando la situación. Pero no se puede atacar el problema porque se necesita mucho dinero y ahí tiene que estar la asistencia indudablemente de nación. Diríamos, si vos tenés una gran obra, por él en la ciudad de Radicó, si no hay diríamos, asistencia económica de nación o de provincia, es muy difícil y muy oneroso, diríamos, para el municipio llevarla adelante. Esto es una cadena, eso. Indudablemente que la situación económica de esta pandemia, la situación económica que heredamos, a su vez la situación que se nos generó con esto de tener semejante parate, no en el país, sino en el mundo, perjudica a la situación económica de cualquier país o de cualquier nación. Por lo tanto, nosotros por eso pedimos que se empiecen a liberar, porque por más buena intencionalidad que haya del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal, no llegás realmente con toda diríamos, a cada una de la gente que está necesitando, no llegás a auxiliarlos a todos, porque vos le podés dar la mercadería, pero necesita la carne, necesita la verdura, necesita tener un peso en el bolsillo, pues si quieres quieres una gaseosa, es bueno que lo haga, pero eso si no lo tenés, no podés consumirlo, diríamos, hasta se resiente la cadena de consumo. En Roberto, Salta, Jujuy, San Luis, San Juan, Tucumán, Santa Cruz, La Pampa, hace días que no tienen nuevos casos, no registran casos, pueden llegar a quedar en este caso libres de esta serie de restricciones que hay para la actividad laboral en general. ¿Pueden cortar el aislamiento? Se está trabajando sobre eso, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Hay preocupación porque se entiende de que sectores de la economía se tienen que poner en funcionamiento, porque vos imaginate, una persona que tenga un negocio, no abre el negocio y tiene un empleado, bueno, podrá pagar una vez, 2 veces, 3 veces, pero no podés, si no vendés, no tenés ingresos. Lo mismo les pasa al monotributista, que por ahí vive el día a día, o algunos tendrán un ahorrito más, un ahorrito menos, pero esto se agota. Si no le echás, si no le seguís de alguna manera poniendo algo como quien dice, a la caja, ¿me entendés? Indudablemente no entra y todo sale. Hay una preocupación por eso, pero bueno, también hay una preocupación de decir, porque este control que se ha llevado a cabo y como nos está yendo muy bien, porque nos está yendo muy bien en el control, diríamos, de la salud de la población, ¿cómo hacemos para que no de golpe, sino en forma paulatina, se vayan liberando cada uno de los sectores, se vayan haciendo los bolsones, en este caso sanitario, para controlar, diríamos, que esto no se expanda, diríamos, porque ya cuando salen a la calle la interrelación y una persona infectada, porque ahora inclusive está entrando gente de Córdoba. Claro. Por el tema de las cosechas, todo eso, está entrando gente de Córdoba, ¿viste? Bueno, a trabajar, ¿viste? El sector se está moviendo por el levantamiento de la cosecha, todo lo demás, y bueno, eso también corremos un riesgo, ¿no? Ojalá que no pase nada, pero un infectado se infecta mucho. Roberto, ese es el problema, y bueno, en eso hay que tener muchísimo cuidado, en controlar, en ser muy estrictos en el control, propiamente uno, porque es la salud de cada uno de los individuos. Así que nos tenemos que hacer responsables de este control que tenemos que hacer sobre nuestra propia persona y también sobre nuestros propios compañeros, para que realmente esto no suceda
y podamos empezar, por lo menos hasta que esto tenga una solución a nivel salud, ya sea a través de una vacuna, un medicamento o lo que puedan los laboratorios, en este caso, o la parte científica, poner a disposición para la salud de la población del mundo. Roberto, sabemos que el crédito hipotecario está parado hace mucho tiempo, pero también está la otra posibilidad. A veces se está esperando el vecino, no el crédito para hacerse una casa, pero sí para ampliar, para hacerse una habitación más, porque la familia creció, porque tiene nuevos hijos, para arreglar el baño, son pequeños arreglos que a veces, o ampliaciones de una vivienda, en las cuales hoy los costos de la construcción son altos, pero que sin dudas en la sumatoria de todos ellos dan un trabajo importante al trabajador, valga la redundancia, de la construcción. ¿Existe la posibilidad o se ha planteado para que desde el Banco de la Pampa o a través de los municipios se den estos pequeños créditos que quizás reactivarían en una especie de trabajo hormiga la actividad de la construcción? No, eso estaba previsto, inclusive está en la Cámara de Diputados aprobada. Ajá. Lo que pasa es que todo esto nos desestabilizó de tal manera que el dinero está siendo utilizado para otras cuestiones. Diríamos, para dar crédito a tasa cero para que la parte empresarial, poner en este caso el gobierno de la provincia y el Banco de la Pampa es el único garante que tiene ahí, o sea que está garantizando eso, está dando crédito, puso una cartera de 1.000 millones de pesos para prestar a tasa cero, con claro, un periodo de gracia de 3 meses y después a 12 meses, 12 cotas, diríamos, para devolver el dinero sin ningún tipo de interés. Ya teníamos, ya el gobernador había anunciado, diríamos, que el Banco de la Pampa iba a poner una cartera crediticia de X cantidad de millones de pesos destinado a dar los créditos para hacer su propia vivienda, como si fuera un Procrear. Sí, sí. El antiguo Procrear que se hizo en el gobierno el segundo gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El banco iba a dar a eso con el gobierno haciendo una tasa subsidiada, y llegó a haber créditos. En ese momento se hablaba un crédito a lo mejor a un 17 o menos por ciento. Estoy hablando de parte bancaria, porque es una X cantidad de dinero destinado a reactivar, en este caso, el sector de la construcción. Después, el Instituto de la Vivienda también se hizo el Banco de Tierra, por lo tanto había empezado a hacer las verificaciones, que debe seguir haciendo las verificaciones, pero se pararon las compras, porque el Banco de Tierra casualmente era destinado a tener, diríamos, que se quiere hacer un barrio en Radicó, tener cierta cantidad de tierra para ya en manos del instituto para poder planificar la operatoria. Bueno, nosotros se estaba pensando todo eso del gobierno nacional, del gobierno provincial, a fin de reactivar, porque lo primero que dijo el presidente de la Nación cuando asumió, que uno de los sectores que había que reactivar de forma inmediata era la construcción, porque la construcción es madre de la industria, esa es la realidad, es que a través de la construcción se mueven todas las ramas, la rama del comercio, la rama de la metalúrgica, la rama de lo que es la venta de árido, la venta de porla, lo que vos quieras. El vidrio, la mesada, trabaja todo. Cuando la construcción está en plenitud, hay trabajo para todo. Por esa misma razón estamos pidiendo ahora, porque se abrieron los corralones, pero los corralones tienen poca venta, porque las empresas que son grandes, que tienen grandes obras, por lo general no compran tanto a niveles locales, porque les sale más barato ponerle comprarla, en vez de comprarla porla en un local, en un corralón de Radicó, por lo general va a Loma Negra y carga a lo mejor 1, 2, 3 equipos y distribuye en distintos lugares que se está desarrollando obra, y entonces los insumos que se compran en la localidad son pocos. A los que compran los insumos en la localidad casualmente son esos que decís vos, el que está haciendo su casita, el que está haciendo una obra chica, bueno, que tiene que ir al corralón, y ahí le da movilidad, en este caso económica o flujo económico a la ciudad. Roberto, finalmente, tiene una reunión con el gobernador ahora, si no me equivoco. No, nosotros lo que tenemos es sesión. Sesión. El día jueves. Exacto. El día jueves ya tuvimos la reunión con el gobernador. Claro, ahí donde Tuvimos la reunión con el gobernador para ver los proyectos que se están anunciando, que se van a aprobar, diríamos, en este caso todo destinado a paliar la situación principalmente de la salud, la contención social de la población, cartera de crédito
en manos de empresas para poner a disposición de empresas a tasas bajas y de esa manera, digamos, sostener mediante la intervención del Banco La Pampa, con garantías, en este caso del gobierno provincial, sostener, diríamos, un poco la actividad económica de la provincia. ¿Las sesiones se hacen virtuales o se hacen presenciales ahí en el recinto? No, algunas, muchas veces las reuniones de bloque, reuniones digamos, por ahí se están haciendo comisión o consultas mediante videoconferencia. La sesión se va a hacer presencial. Presencial, ajá, está bien. Sí, porque inclusive vos fíjate que a nivel nacional se están pidiendo autorización a la Suprema Corte de Justicia para que los dejen, las reuniones de comisiones y esas sí las están haciendo de forma virtual. Pero la sesión tiene que autorizar la Suprema Corte de Justicia para que realmente se pueda hacer virtual. Bueno, porque hay que buscar un montón de mecanismos que aseguren que el legislador que está sentado es el legislador. Tal cual. Entonces, acá en la provincia de La Pampa pasaría lo mismo. Para hacer una sesión virtual, indudablemente habrá que buscar, en este caso, en el Superior Tribunal de Justicia, la autorización para que marque los parámetros bajo qué condiciones van a hacer esas sesiones. Bueno, pero hoy por hoy nosotros somos pocos, no somos tanto, las bancas se pueden separar porque el recinto da para la separación, tenemos más de 2 metros cada uno de separación, lo vamos a hacer mediante, digamos, la protección de la boca, digamos, vamos a tener todo barbijo, es la idea de que todos tengamos el barbijo puesto, y de esa manera podamos sesionar dándole seguridad a los empleados y para nosotros mismos, ¿no? Bien. Roberto Robledo, diputado provincial del justicialismo, secretario general de la UOCRA también. Le agradezco muchísimo por estos minutos y bueno, por desarmarnos de bastantes temas vinculados a este tema tan complejo, ¿no? Bueno, aprovecho la oportunidad para mandar un gran saludo a la localidad. Nosotros nos quedamos con la gana de inaugurar nuestro local, que lo tenemos ahí para pintarlo nada más, pero bueno, nos hemos quedado con esta situación, nos hemos quedado prácticamente sin afiliados. Así que un gran saludo para la localidad, a cuidarse y a tener un poquito de paciencia que ya vamos a salir adelante. Con esto nosotros siempre hemos tenido la fuerza suficiente, los argentinos, en cada una de esa fuerza interna que tenemos, de salir de situaciones que indudablemente nos han perjudicado económicamente, pero que en el tiempo hemos demostrado nuestra capacidad y nuestra perseverancia para seguir adelante. Así que un gran saludo para todos.